Exactamente. Pues vamos con esta última parte de cuarto grado y me gustaría regresar con sus reflexiones sobre este tema, los retos y por supuesto lo que nos digan en este último bloque. Córrela, mi Richard. Maestra en el sector educativo tiene un reto enorme. El primer reto es que la Secretaría de Educación no es solamente educación básica. Dentro de ella es la secretaria de Educación, por lo tanto, bajo su dirección está la educación superior y están otras instituciones, ¿sabes? Que ella va a tener que integrar en una política. Claro que lo que se espera más ahorita de ella es hacer hincapié en la educación básica, que como su nombre lo dice, es el cimiento de todo lo que viene después. Pero no está solamente el problema de la educación básica. Y entonces la maestra tiene la oportunidad porque la cuarta transformación lo que plantea es un proyecto integral. Otra vez, no solamente de integralidad en el sector educativo, sino de integralidad con las demás secretarías. El programa de GISAMAC, de salud, medio ambiente, economía, competitividad, etcétera, es un programa transversal. Y entonces la maestra tiene ese reto también de vincularse con las otras secretarías y de vincularse con los subsecretarios. Y esto no va a ser fácil, porque también dentro de eso están todas las viejas costumbres, aquella pugna fomentada desde el poder de universitarios y normalistas, como lo era la del Politécnico y la UNAM, en los partidos de fútbol. Entonces, hay un gran trabajo ahí de una enorme sensibilidad. El segundo reto que yo veo es, y que se va a traducir en el problema de los contenidos. Miren, ya el maestro Abelardo lo dijo, la educación neoliberal entendió muy bien el problema de los contenidos. Por eso se cambiaron. En cada escuela, en cada proyecto educativo hay una visión de país, de nación, de individuos, de ciudadanos. Y el proyecto neoliberal se abocó a eso y se cambiaron los planes de estudio, no solamente de la educación básica, sino también de la educación superior. Desapareció la economía política, desaparecieron las ciencias políticas como análisis de la sociedad y se volvieron electorales, o sea, estadísticas, etcétera. Se fue empobreciendo los contenidos para formar eso que dice el maestro, individuos competitivos, en lugar de plantear individuos competentes, que no es lo mismo. No es lo mismo ser competente que ser competitivo. Pero además ni siquiera se logró crear gente para la industria, porque la educación realmente fue una educación muy mala. Ni siquiera plantea los hábitos centrales de que se necesita para que te puedas desarrollar en un trabajo sencillo. La responsabilidad, la cooperación, la puntualidad, el hacer las cosas bien, etcétera, no es una cosa que nosotros manejemos dentro de, como de forma general, como debiera de ser. Entonces, el cambio de los contenidos, que qué bueno, ya el maestro lo dijo, inicia ahora en este semestre, en este próximo año escolar. Aunque vengan los programas, tiene que cambiar en las actitudes de todos los maestros y de vinculación con los padres de familia, porque también los padres de familia fueron educados en el neoliberalismo. O sea, el neoliberalismo no solamente se dio en términos de las escuelas, se dio en la sociedad en su conjunto. Entonces, el problema de los contenidos y de la forma de ejercer esos contenidos son un problema central de la transformación de la educación en nuestro país, y ahí es donde los maestros dicen, cuente con nosotros. O sea, nosotros los maestros tenemos mucho que decir, porque tenemos experiencia, porque conocemos a los alumnos, porque conocemos el lugar. El otro reto que tiene la maestra es cómo hacer que la educación sea al mismo tiempo una educación nacional, que es indispensable frente a un país que ha dejado de tener una visión de país, frente a un ciudadano. Lo vemos en cómo se ha fomentado en la prensa, no solamente el ataque al presidente, sino el ataque a nuestro propio país. ¿Por qué no hacemos lo que hacen aquí? ¿Por qué no hacemos lo que hacen allá? ¿Por qué no hacemos lo que hacen en otro país? Denigrando a nuestro propio país, porque muchos
han perdido la visión de patria y la visión de nación y la visión de mexicano. No estoy hablando de un nacionalismo ramplón, estoy hablando de una identidad nacional. Y al mismo tiempo que se plantea esa educación nacional, se tiene que plantear una educación regional y una educación local que vaya de lo local a lo general y de lo general a lo local, y que nos ubique en un mundo que necesariamente está vinculado a otros países. Y eso es un gran reto. Y tomar en cuenta a los maestros en cada una de esas localidades. Creo que la maestra lo puede hacer muy bien, pero ya el maestro Abelardo lo dice. Creo que aquí se ha dado clave en un punto muy interesante. Creo que es de hecho el tema con el que podemos concluir esto y todos los días. Me quedo Antonio Tolini. Hoy vemos que los medios de comunicación, medios corporativos, por supuesto, no medios independientes, viven comparando lo que hace México con lo que hacen otros países. Lo hacen con la educación, lo hacen con la energía, lo hacen con la economía, lo hacen con la estrategia de vacunación, lo hacen entre presidentes, lo hacen con todo. Vemos también que hay un grupo de personas que secuestró el término intelectual y porque lo secuestraron creen que tienen la verdad absoluta. Entonces, así como ocurre en la educación, está ocurriendo prácticamente en todo. ¿Cuál es el papel de los medios hoy por hoy? ¿Qué deberíamos de hacer como sociedad? Y sobre todo, me quedo de Tolini, ¿qué les debería de quedar claro a estos medios corporativos que comparan a México con otras partes del mundo y qué le debería de quedar claro a estos personajes que secuestraron el término de intelectual para hacer valer su opinión como si fuera absoluta? Yo siempre he dicho que los números no mienten, pero se puede mentir con los números, y estos intelectuales reales o autonombrados simplemente están jugando la lógica y el juego, jugando el juego del poder, pero el poder corporativo económico, y además generalmente este poder económico, pues no se sabe en realidad para quién se trabaja. El poder político hoy en México por lo menos nos permite tener claridad de que existen principios que orientan un proyecto, un programa, y sobre los cuales se ha insistido tanto que cualquier desviación de ellos resulta altamente costoso en términos morales, deja tú legales o jurídicos, morales. Estos intelectuales autonombrados o reales apelan a una idea equivocada de realidad, y ya me puedo atrever a decir equivocada porque mantienen una tesis que están buscando permanentemente actualizar y que simplemente nunca llega, que es: este país se equivocó en una vorágine irracional de odio, de confusión, de angustia que les llevó a no ver lo que estaban haciendo y votar por Andrés Manuel López Obrador, su proyecto, y por Morena a lo largo y ancho del país, dándole 31 millones de votos, 30 millones de votos. Se equivocaron, estaban completamente fuera de sus cabales. Y en algún momento habrán de despertar de este sueño irracional en el que estaban para poder darse cuenta de todo lo que se equivocaron al hacer esto. Pues estos son como el cuento, este es de la fábula como Pedro y el Lobo. Estos intelectuales reales o autonombrados se le han pasado diciendo que ese error que le costará al país salud, educación, vivienda, estabilidad económica, seguridad, y que el mal que Morena representa, así como el lobo en la fábula, habrá de llegar. Y no llega. ¿Por qué los medios entonces independientes del poder económico, pero apelando a el verdadero espíritu del periodismo, que es de la construcción de una verdad, no la del contrapeso al poder? Porque si tú quisieras ser contrapeso al poder político, forma un partido, compite en las elecciones y gana. El periodismo yo creo que apela a la verdad, y esa verdad tiene que ser compartida en la medida en la que pueda servir para poder explicar qué está pasando en nuestra realidad y contextualizar el famoso quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. No se ha podido hacer, o al menos no han podido concentrar ese mismo poder que antes los medios corporativos tenían, precisamente por medios como este, como Sin Censura o tantos otros que han podido entrar dentro de la discusión pública presentando elementos, narrativas, personajes, ideas, sugerentes diálogos sobre temas que no siempre están en la agenda corporativa pública, y que le permiten a las personas poder además
informarse en cualquier momento del día, porque la maravilla del Internet es que entramos, generamos contenido y subsistimos dentro de esa magnífica atmósfera, y no es necesario que una persona esté frente a una televisión a las 6 de la tarde el domingo para poder ver ese contenido que nosotros generamos, sino que aquí estamos discutiendo y podrá estar libre y dispuesto para quien lo quiera ver. El problema también es que en esta era de la información, tantas cosas están pasando en tantos momentos y en tantos lugares a la vez, que resulta muy difícil poder tener actualizada pues ese banco de datos. Es decir, pues no podemos estar perfectamente enterados de lo que está pasando en Francia, en Reino Unido, en Estados Unidos, en Canadá, en Alemania, en Italia o en España respecto a, por ejemplo, el segundo brote, tercer brote, la oleada de coronavirus, la cepa británica, la sudafricana, que si el envasamiento de las vacunas, que si lleva, que si va. Entonces, creo que los medios, pero también la política en general, porque los medios forman parte de eso, la audiencia crítica, constructiva, que está creciendo con esta nueva manera de interpretar la realidad, también está entendiendo que más allá de la importancia de la veracidad de un hecho sobre si algo es o no verdadero o falso, en realidad lo que está importando, lo que está resultando ser mucho más atractivo es la narrativa, que la visión de mundo que un medio de comunicación puede presentar. Por eso vemos que Reforma, por más que intente convencer a la gente de sus mentiras poniéndolo en la portada, y un día publican algún reportaje hecho con las patas completamente de cabeza sobre jóvenes construyendo el futuro o sobre cualquier otra de las múltiples cosas en las que Reforma se ha dedicado a mentir, para la siguiente publicación en donde hablen del clima o de la tasa de cambio, por más objetivo y veraz que sea, la gente no les va a creer, porque han hecho de su periodismo una narrativa de golpeteo y de mentiras. Por eso es tan importante entender que el periodismo es una manera de militar, una manera de entender el mundo, que contextualiza, que divide, que separa, que ordena, que permite a la gente saber por qué son las cosas como son y no de otra manera, respondiendo el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Con tanta contaminación de infodemia y con tanta velocidad de las cosas sucediendo no solo en México sino en el mundo, resulta complicado, resulta difícil, y claramente quienes tienen intereses para lucrar con la mentira y con la confusión habrán de aprovecharlo. Por eso es que nosotros tenemos que seguir haciendo el esfuerzo y ocupar todos los espacios posibles y siempre hablar con verdad, convenciendo a las personas de que pues falta mucho, pero ya falta menos. Exactamente, ya falta menos. Mi querida Jazz, ¿con qué podemos concluir este segmento? Creo que ha sido un segmento bastante nutrido entre lo que hemos visto con maestros, sus opiniones, su sentir, también lo que hemos visto, lo que hemos escuchado de un Antonio Atolini y lo que tú nos has aportado. Pero ¿qué concluir de este cuarto grado, de la importancia, la transformación y el empuje hacia un sector que ha sido muy olvidado y que solamente vemos ahí, pero en realidad creo que debemos darle toda la importancia del mundo porque es la base, es una base importante, es un pilar importante de la sociedad, es quien educa a nuestros menores, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, quienes los preparan para un futuro. Así es, ya lo decía yo antes, pues, una de las labores más importantes que tiene la Secretaría de Educación es formar precisamente a estos seres humanos para servir a su país, en todo lo que eso conlleva. Yo pensaría en un par de puntos. Lo primero es, bueno, creo que particularmente el nombramiento de la profesora Delfina nos da también una luz, ¿no? O sea, es decir, habrá transformación desde el aula, desde el alma, dado, lo hemos escuchado desde su discurso, pero también desde su raíz, ¿no? O sea, estamos hablando de que este nombramiento de una maestra al frente de la Secretaría de Educación no se había dado fácil como en 100 años, pues, ¿no? Más o menos para que dimensionemos un poco, ¿no? Pensar que la apuesta a la cuarta transformación está ahí, ya lo decía Antonio, ¿no? O sea, es decir, ahí está el tema de las becas, que no ha parado a pesar de la condición en la que se encuentra ahorita el país, dada la pandemia. Las becas siguen ahí, los programas como La Escuela es Nuestra, que pretenden precisamente recuperar estos espacios que han sido abandonados
abandonados. Y es una forma también de enseñar y hacer comunidad. ¿Y por qué lo resalto también este tema de la comunidad? Porque sí es importante, un poco para matizar algo que ustedes comentaban anteriormente, y es el tema de partir de una realidad. Por más que los medios de comunicación, esos medios de comunicación, no estos, esos de los que siempre tenemos que hablar, nos hacen creer que todos son iguales, ¿no? Nos pintan un universo que nosotros no estamos ahí, no sé qué están viendo ellos. Y precisamente programas como ¿no? O sea, que recuperan los espacios, este programa de La Escuela es Nuestra, son tan importantes. La apuesta de la Cuarta Transformación está en el pueblo, está en la gente. Por eso es tan importante el tema de educación, es transversal, no solamente en el aula, que como bien digo, es una transformación que comenzará desde el aula, pero hay que tener en cuenta también estos detalles. Si bien con Moctezuma se pudo avanzar, bueno, yo quisiera pensar que con la maestra se vendrán a aterrizar cosas mucho más interesantes. Hemos planteado aquí en este espacio que necesitamos reeducarnos en todos los espacios. No se habla de amor, no se habla de ética, no se habla de moral, y esas son de las cosas que tenemos que hablar. Así es, estoy totalmente de acuerdo con lo que se está posicionando y con lo que estamos generando en estos espacios, que es debate, que es crítica y que son opiniones que no van a ver en otro lado. Mi querido Antonio Tolini, te agradezco mucho que nos acompañaras en esta travesura de este cuarto grado y ¿con qué concluirías tú? También compártenos tus redes sociales para que la gente te siga, si es que no, ya lo hacen. Bueno, mis redes sociales son Antonio Atolini, como Atole pero con doble T, @Antonio Atolini, en Instagram, en Twitter y en Facebook. Es que me está viendo mi novia, entonces quería decir que con qué me despido, pues mandarle un saludo a mi novia que me está viendo, que además está muy emocionada viendo las discusiones. Ella está en Monterrey, ella se está muriendo de frío, yo no tanto, ella sí se está muriendo de frío. Entonces, pues despedirme diciendo que pues el proceso de transformación es muy complicado, las contradicciones están al orden del día y uno no milita para que las cosas sean exactamente como uno en su fuero interno quiere, sino que lucha por una visión mucho más trascendente de nuestra más inmediata realidad, y creo que en términos educativos tenemos una oportunidad para que eso que todos anhelamos y todos queremos, tutelado con Delfina Gómez y por supuesto con el proyecto de la Cuarta Transformación, se acerque cada vez más y sea cada vez más cerca ese ideal que nos permita superar y trascender las condiciones heredadas del neoliberalismo y poder llegar a un mundo mejor, en donde ninguna persona que nazca, sin importar el código postal, el material de su cuna o el apellido que cargue, pueda tener acceso a educación hasta posgrado, si quisiera. Exactamente, pues también le mandamos saludos a la novia de Atolini, ¿no? Ya que estamos aquí en familia, pues le mandamos un saludo y que aquí uno con la bufanda no me imagino cómo estarán ni tú ni ella en el norte. Mi querida Yasmín, ¿con qué concluimos? Y también pues las redes sociales. Pues sí, yo concluiría nada más con decir que, bueno, la Cuarta Transformación es inédita. O sea, no hemos vivido una transformación de este tipo en nuestro país. La vamos construyendo todas y todos. Por eso la importancia de espacios como este, de espacios como los que promueve el Instituto Nacional de Formación Política, que precisamente da un abanico, un espacio para distintas voces, para dar una narrativa distinta al acontecer diario de nuestro país. Las redes sociales del instituto pues están en las distintas plataformas, Facebook, Twitter, y YouTube, así, Instituto Nacional de Formación Política. Pues ahí lo tienen, yo les agradezco a ambos y pues nos vemos el viernes con más de cuarto grado, ya con Vicente Serrano, ya lo podrán tener acá y podrá estar debatiendo con ustedes. Un abrazo a ambos. Hasta luego, Meme, hasta luego.